Justo Arosemena, el estadista probo, el jurisconsulto sesudo, nuestro gran repúblico, como lo designaron los fundadores del Estado panameño, dedicó su vida al estudio y promoción del republicanismo federal como sistema político más idóneo para producir el bienestar de los pueblos. Sus páginas están llenas de observaciones, recomendaciones y advertencias tendientes a fortalecer el sistema republicano. Pondera el ejercicio correcto de funciones por cada órgano del Estado en el ámbito que le corresponde, como una necesidad imperiosa para preservar la salud de la República. No transige, bajo ningún punto de vista, con la usurpación del poder por un individuo o alguna de las ramas del Estado, sea cual fuere el motivo que supuestamente lo justifique. Al respecto de la práctica de algunos congresos o asambleas, incluyendo la nuestra, de delegar la función legislativa o renunciar a las funciones de fiscalización que le compete a ese órgano del Estado, dice Justo Arosemena en el Estado federal: el exclusivo ejercicio por la legislatura de las funciones que le son propias es una de las primeras garantías de la libertad. Desde el momento en que se admita la facultad de delegar sus atribuciones, empieza el peligro de que por incuria o por acechanza de los otros poderes vaya desprendiéndose de sus prerrogativas, que nadie sino el poder legislativo puede y debe ejercer, porque su origen, su organización, todo, en una palabra, se ha dispuesto de la manera más propia para que se haga con acierto. Fin de la cita. En cuanto al sistema judicial, otra de las ramas del Estado, Justo Arosemena nos recuerda: la administración de justicia es el fin cardinal del gobierno que han establecido los hombres. Fin de la cita. Los regímenes políticos, según el doctor Arosemena, no tienen otro objetivo que hacer positivas y duraderas las garantías individuales, y éstas no se aseguran sino por medio de un buen sistema judicial. Fin de la cita. Todo ello, evidentemente, requiere jueces probos, alérgicos a la corrupción, al soborno, a la venta de fallas y a tantas otras lacras que laceran nuestro propio sistema republicano, además de un sistema correccional adecuado. Sin embargo, agrega el doctor Arosemena, el sistema penal es más propio para empeorar que para corregir al delincuente. Nuestros presidios, continúa, son focos de infección física y moral, escuelas de perversidad, en donde el hombre todavía sano se corrompe y el malvado se perfecciona en el crimen, perdiendo el último gesto de pudor. Damas y caballeros, estas consideraciones sobre el sistema republicano, promovido tanto por Bolívar como por Justo Arosemena, son relevantes a nuestra actualidad. Hoy, la denominación de república ha perdido valor. En muchas partes se llama con ese nombre a un régimen político cuyo contenido republicano está muy menguado, con grave perjuicio para el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida. Así ocurrió en el Istmo durante el régimen castrense, que se hacía llamar republicano cuando no era sino un despotismo militar, como lo ha indicado el distinguido doctor Carlos Bolívar Pedreschi, presidente de la Junta Conmemorativa del Bicentenario del natalicio del doctor Arosemena. Es imposible asignarles la etiqueta republicana a semejantes sistemas de sometimiento del cuerpo social a la voluntad omnímoda del tirano de turno. Pero esta experiencia no es exclusiva de Panamá. A pesar de las prevenciones de Bolívar y las recomendaciones de Justo Arosemena, el despotismo ha estado presente en la vida política de cada uno de los pueblos bolivarianos y en algunos de ellos sigue vigente para grave perjuicio de la ciudadanía. No sería lícito concluir sin deplorar la triste situación que vive hoy la patria del Libertador, con lamentable pérdida de vidas y sufrimiento para el bravo pueblo venezolano, cuya solución pasa precisamente por el respeto al sistema republicano de gobierno, tal cual lo esbozaron Simón Bolívar y Justo Arosemena, y cuyos parámetros fundamentales de separación de funciones y ejercicio limitado del poder, elección de gobernantes, igualdad jurídica y respeto por los derechos civiles hemos revisado cuidadosamente esta mañana. En nuestra propia tierra,
para la que Justo Arosemena anheló un sistema republicano sólido y pulcro, hay prácticas políticas muy diseminadas que atentan contra la separación de poderes, el Estado de Derecho, la pureza del sufragio y la libertad ciudadana. Entre ellas, no podemos dejar de señalar el clientelismo político, practicado en todas las esferas de la vida pública, y la omnipresente corrupción, con nefastas manifestaciones como la compraventa de votos, el soborno a funcionarios, el nepotismo, el amiguismo y el desfalco. Señoras y señores, en el bicentenario del natalicio de nuestro gran repúblico, es fundamental que los ismeños nos comprometamos a la restauración del sistema republicano promovido en nuestras latitudes por el libertador Simón Bolívar, depurándolo de los vicios que lo menoscaban. Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, de todas maneras, quisiera evocar la palabra, la personalidad del doctor Carlos Bolívar Pedreche, quien no puede estar con nosotros hoy y quien es presidente del comité organizador de la conmemoración del bicentenario de don Justo Arosemena. Ese comité está realizando actividades desde agosto del año pasado y las realizará hasta agosto del próximo año. Y es importante subrayarlo porque efectivamente un evento como hoy, donde el legado de Bolívar se funde con el de Arosemena, nos permite contemplar no solamente la heroicidad, la lucidez, las virtudes del liderazgo de algunos en América Latina que han antecedido los trabajos que cualquiera de nosotros puede estar tratando de hacer en favor de la integración latinoamericana o de la garantía de las libertades públicas, sino que también nos habla de un panameño en concreto. Y Justo Arosemena funde justamente su legado con el legado de quienes le antecedieron en esas luchas, y aun cuando uno puede encontrar y se encuentran contradicciones entre las formas de pensar o en las formas de actuar, hay un hilo conductor ineludible entre esos dos legados. Y quisiéramos pensar entre lo que intentamos hacer quienes estamos hoy aquí, con ellos, honrándolos con el reconocimiento que se merecen. Efectivamente, el doctor Carlos Guevara Mann trajo a colación varios de los textos, varias de las acciones, varias de las intervenciones que quedan registradas de Bolívar en la historia de América como ejemplo claro de su adhesión al ideal republicano. Ese tema es curioso que llame a la reflexión el día de hoy, porque en las relaciones de hechos del general que lo fue el libertador Bolívar, hay espacio para los debates, y casualmente él debió abordarlo para enfrentarlo de frente y decir sencillamente que no hay duda sobre la adhesión de Bolívar al ideal republicano. Pero también es verdad que los hombres de acción, como lo fue Bolívar, debieron enfrentar amenazas concretas. La amenaza concreta de que el logro de la independencia que se había alcanzado podía revertirse. Porque así como ocurrió en los largos años de la guerra de independencia, a las primeras victorias pueden sucederle derrotas. Y la amenaza a la independencia que surgió tan pronto esas independencias fueron establecidas no eran imaginarias, eran reales. Por lo tanto, algunas soluciones institucionales para defender la unidad de América y para defender la libertad de América frente a los enemigos externos podían parecernos hoy efectivamente que hacían sucumbir al libertador a la tentación del autoritarismo. En todo caso, para nosotros rescatar ese hilo conductor en el pensamiento de Bolívar y el pensamiento y la acción de Justo Arosemena nos llena de orgullo, porque vemos cómo efectivamente un panameño entra en el debate de las ideas no subordinadamente, sino precisamente como parte integral de una cultura que trasciende los límites de nuestro continente. Las contribuciones del doctor Arosemena, y no solamente plasmadas en el Estado Federal, que es el libro al que muchos de nosotros solemos
dirigirnos cuando queremos abrevar del pensamiento de Arosemena, sino también en obras de gran envergadura como el que dedica al estudio de las constituciones de América Meridional, nos hablan de una persona totalmente entroncada con el estado del arte, del pensamiento, de la filosofía política, del derecho constitucional en el mundo. Y en esa relación con las ideas de mayor avance en todas partes del mundo es donde nosotros encontramos a Arosemena hablándonos sobre las posibilidades que tiene el continente de no solo sobrevivir, sino de prosperar y de avanzar. Y las respuestas que da Arosemena a los mismos problemas o a problemas similares como los que había confrontado Bolívar tienen su propio rasgo de particularidad, su propia originalidad. Y quisiera yo rescatarlas particularmente en estas palabras de clausura. Porque Arosemena no es sencillamente un reproductor de las ideas de otros. Arosemena no es solamente un divulgador. Arosemena es un pensador original y es una persona que lamentablemente encuentra su legado muchas veces subordinado a las prioridades que el debate político brinda para el aprovechamiento del pensamiento de Arosemena. Es decir, que si nosotros nos volcáramos al estudiar, como pretende el Comité del Bicentenario, a estudiar sistemáticamente la obra de Arosemena, encontraríamos que cuando reflexiona sobre la integración latinoamericana, se percata rápidamente de lo que el mismo Bolívar había identificado, esa diversidad dentro de la común pertenencia a la cultura hispanoamericana que presentaban los pueblos de nuestro continente. Y la respuesta para solucionar el problema de la orientación política de un universo tan diverso como el de América era la de promover con mayor asiduidad, si cabría, las libertades públicas. Él entiende que solamente podría pensarse un ejercicio común, una acción política concertada desde América Latina, en la medida que en todas partes de América Latina el ideario republicano, las libertades públicas estuvieran garantizadas. Y es así como su preocupación sobre la utilidad del derecho constitucional es precisamente la de lograr que en todas partes de América, independientemente de que aparezca atomizada en una pluralidad de estados independientes, crezca el árbol de la libertad. Pensándolo desde el siglo XIX, es claramente iluminadora la visión que tenía Arosemena. Porque cuando hoy hablamos de la internacionalización del derecho constitucional, cuando hoy hablamos de la construcción de un derecho común interamericano basado en el respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos, no podemos sino encontrar el pensamiento de Arosemena reflejado en esa nueva circunstancia del derecho constitucional internacional y del derecho internacional de la integración. Vemos efectivamente cómo los avances en la integración son mucho más posibles, son mucho más plausibles en la medida que ahora América casi unánimemente reconoce en los valores del republicanismo, de la separación de los poderes, de la integración de las autoridades a través de elecciones libres y abiertas, una comunidad política independientemente de la diversidad de los estados que integran América Latina. Quiero sencillamente decir con ello que el pensamiento de Arosemena no es un pensamiento muerto, no es un pensamiento de archivo o de aquellas bibliotecas abandonadas, sino que debe pertenecer a las bibliotecas vivas, a las que constantemente consultamos, porque revisando los hechos, las palabras, las reflexiones de nuestros hombres y mujeres del pasado, hacemos nuestro mejor esfuerzo para construir el futuro que los panameños merecemos. Muchas gracias.